Muy buenas a todos, soy Pablo González. Bueno, en 1980 Annie Leibovitz quiso fotografiar a John Lennon donde estaba viviendo en ese momento, en el edificio Dakota en Nueva York. Una vez allí le pidió que se desnudara e instintivamente Yoko Ono quiso hacer lo mismo, pero Leibovitz le pidió que no lo hiciera. Bueno, pues cuando los dos se tumbaron en la moqueta, parece ser que de una manera bastante natural John Lennon se acurrucó junto a su mujer, hizo como que la agarraba del pelo fuertemente como para que no se la escapara y cerró los ojos mientras la besaba con ese gesto de devoción. Yoko Ono, sin embargo, no solo permanecía vestida, sino que además tenía los ojos abiertos. Entonces, de esta manera, John Lennon quedaba expuesto tanto física como emocionalmente. Bueno, justamente ese día, unas horas más tarde, desgraciadamente un tal Chapman disparó, mató a Lennon a las puertas del edificio Dakota. Bueno, en esta foto, a pesar de que John Lennon sale desnudo, no es una foto erótica porque tiene más de pudor, de recato que de osadía, pero nos puede servir de preámbulo para hablar del amor físico en la música y en la literatura. Pauline Reage, quien escribió Historia de O, ella decía que la sexualidad, por estar en la naturaleza de cada individuo, pues es a este al que le compete expresarla o no, y al hacerlo, pues no debería seguir ninguna regla ni categorías. Ella, por su parte, pues optó por la ficción para expresar tanto sus deseos como sus miedos, inspirada pues, por una atracción que sentía por un hombre mayor, bastante mayor que ella, ¿no? Bueno, escribió esta historia tan polémica, pero tan exquisitamente escrita sobre una fotógrafa de moda que por amor se somete a una serie de prácticas de sumisión. Bueno, pues efectivamente pues no hay nada más natural que el deseo sexual, pero parece que la relación que encierra este con el arte es bastante ambigua. Y esto es porque hablar de lo que nos excita no siempre está bien aceptado en la sociedad, y más en la occidental, que ha estado inhibida durante tantos años por las nociones del pecado. Pero lo paradójico es que vivimos en un momento de saturación de sexo, ¿no? Vivimos con la omnipresencia del cuerpo, con toda su carga sexual, y aparece constantemente en todos los medios, y eso pues posiblemente, inevitablemente, nos lleva al embrutecimiento. Por eso quizás es pertinente hablar hoy en día del erotismo. Pero ojo, que la intención de este vídeo no es proponer una sexualidad que se identifique con un erotismo refinado o específico. Esto también, como lo dice Bettina Gain, que es otra fotógrafa de moda, quien publicó el famoso libro Habitación cerrada. Ella dice que para que la sexualidad sea auténtica tiene que nacer de la autoafirmación de cada individuo, es decir, es algo tremendamente personal, ¿no? En cualquier caso, bueno, hablar de erotismo, de la exaltación del amor físico en el arte, puede ser interesante porque nos posiciona desde una perspectiva creativa, en un proceso posiblemente enriquecedor, y qué interesante puede ser captar la sensualidad cuando lo sexual no es tan obvio, ¿no? Donde intervienen otros elementos, pues como puede ser la literatura, la música o los fetiches, esos objetos de culto que son tan importantes para la seducción como lo es el birrete para el cardenal. Esto no lo digo yo, sino otro fotógrafo afamado que se llama Jean-Luc Sieff. Bueno, en cuanto a la literatura erótica, la verdad es que existe prácticamente desde el origen de la propia literatura. De hecho, dos de las obras escritas en castellano, de las primeras obras más importantes, hablan del apetito sexual de manera muy abierta, como es el Libro de Buen Amor del siglo XIV y un poco posterior, en 1499 aproximadamente, La Celestina. Bueno, pues en este camino insondable de literatura erótica, quizá un punto de anclaje interesante puede ser el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando los librepensadores optaron no por el erotismo, sino por la pornografía y las desviaciones sexuales para criticar, para satirizar una sociedad que había estado tan reprimida, tanto por los moralistas como por la religión. Bueno, si vemos algunas escenas de carácter erótico que aparecen en la Biblia, es que, honestamente, lo amoroso o lo sensual no aparece de una manera galante, sino os invito a que recordéis historias como la de Judith y Holofernes, como la de Sansón y Dalila, como la de David y Betsabé, o como la de Salomé y San Juan el Bautista. Bueno, en este contexto, lo sexual no aparece como algo bello. De hecho, cuando se incluye en las historias, tiene más un componente de morbo que de deleite. Y aparece como que siempre hay una rivalidad, una lucha entre la virtud y los deseos. De hecho, muchas de las escenas tienen ese carácter de violación. Por eso pues, tenemos historias o narraciones que a algunos os pueden parecer tan fascinantes y aborrecibles para otros,
como es Justine, el Marqués de Sade, o La educación de Laura de Marivaux, o Las amistades peligrosas, un tanto menos, más sutil, ¿no? O la que es considerada la primera obra pornográfica, que es Fanny Hill, de 1748. Bueno, pues como os digo, es en la caída del barroco, coincidiendo con la caída de las monarquías absolutas, pues cuando se relajan las costumbres y los artistas aprovechan para dar libertad a sus ensoñaciones eróticas, ¿no? Esto se explica muy bien en el libro La Venus de las Pieles, que por cierto recientemente Polanski y David Ives han hecho una adaptación para el cine en la que, bueno, se reinterpretan muchas partes del texto, pero también se explica, ¿no? Porque a pesar de que es una novela erótica, pues por momentos nos puede resultar muy sesuda. Bueno, pues en esta novela, que es de Sacher Masoch, que por cierto, del nombre de este autor es donde procede la palabra masoquismo, como muchos sabréis, bueno, pues ahí se dice como un cuadro de Tiziano, que es de 1555, en el que aparece una mujer desnuda, cubierta por unas pieles ante un espejo, bueno, pues es durante el rococó cuando se reinterpreta y se le denomina la Venus del espejo. Es decir, esta mujer, que podría ser una plebeya, una cortesana, es convertida en la diosa del amor, y eso que la cubre, que posiblemente pues esas pieles serían para evitar el frío, pues pasan a convertirse en el fetiche que simboliza la crueldad o la tiranía de la mujer. Bueno, pues es interesante cómo, una vez terminado el barroco, cierta música barroca ha sido reinterpretada como música erótica, y lo que quería ahora es justificaros por qué. Bueno, en primer lugar, por ser una música que pertenece a un periodo anterior, tiene ese aire decadente en cuanto a que es la búsqueda del refinamiento en etapas anteriores, ¿no? Me refiero a una música que está diseñada para ser interpretada en lugares pequeños, una música hogareña, habitualmente pensada para exhibir el buen gusto en las casas de los aristócratas. Es una música que suele ser instrumental. Hay que recordar que en el periodo anterior, que es el Renacimiento, la música sobre todo es vocal y es religiosa, muy espiritual. Bueno, pues durante el barroco se desarrollan algunos instrumentos idóneos para la intimidad, como son las flautas o como es la viola de gamba. Es un instrumento parecido al violonchelo, pero que se agarra con las gambas, con las piernas, y lo interesante es que este instrumento no utiliza cuerdas de acero como un violonchelo, sino cuerdas de tripa que dan una sonoridad mucho más cálida. La música de la que os estoy hablando es una música, digamos, no es tan polícroma como otras, como puede ser la de Messiaen, de quien os he hablado en otro vídeo, ¿no? Aquí se mantiene un tono, una monocromía, y de hecho no se abusa de efectos. A veces hay dinámicas de ecos, es decir, se toca una parte más fuerte y otra más piano, o no se abusa del vibrato, es decir, se procura dar más o menos la misma intensidad a todas las notas. Esto es interesante porque lo que quiere decir es que no nos vamos a llevar ningún sobresalto a lo largo de esa interpretación, algo que podría arruinar, por supuesto, pues una escena íntima, ¿no? Bien, como os decía, estas composiciones están construidas, pensadas con una monocromía sobre la base de un único afecto, es decir, que a lo largo de esa interpretación deberíamos de percibir el mismo sentimiento, como puede ser el amor o la nostalgia. Esto es muy diferente a lo que ocurrirá a partir del neoclasicismo, sobre todo en el romanticismo, donde se acumulan muchos sentimientos que a veces son contradictorios, y esto es importante porque lo que no queremos es que en una escena erótica aparezcan sentimientos como el remordimiento, la culpa o el miedo, pues que podrían echarla a perder. Es verdad que a veces se juega con las disonancias, que eso rompería, digamos, esa tonalidad, esa monocromía, pero si se hace es para enfatizar más ese sentimiento. Y esto se aprecia mucho en las dobles cuerdas, tanto en la viola de gamba como pues el violín o en el violonchelo. Bueno, muchas de estas obras se han agrupado en suites o partitas, que son conjuntos de danzas que están escritas todas en la misma tonalidad, por eso de esa monocromía. Algunas de ellas invitan más a bailar y otras son más reposadas, más idóneas para este erotismo del que os estoy hablando, pues como son la sarabande, la pavana, la almande o la chacona. Bueno, si no estáis familiarizados, a lo mejor un punto de comienzo interesante puede ser la partita número 2 de Bach en re menor, interpretada en violín. Bueno, pues ahora lo que me quedaría es poneros algunos ejemplos donde se ha empleado este tipo de música en algunas narraciones o películas. Bueno, pues empiezo con una película de culto que se llama El Ansia, que es esta que aparece aquí. Es una película que está protagonizada por David Bowie y Catherine Deneuve. Ellos son dos vampiros que viven en el siglo XX, pero realmente eran dos músicos del barroco, ¿no? Y hay un momento en el que David Bowie pues recuerda
posiblemente ese primer encuentro con Catherine Deneuve en un establo. Y mientras esto ocurre, no hay nada explícito, pero percibimos ese amor, y sugerido también por la música de Bach, que suena al preludio de la suite número 1 para cello. Bueno, otra película que también tiene un contexto del barroco sería Todas las mañanas del mundo, que habla sobre el maestro de Magan Magué. Magan Magué fue un gambista muy importante durante el barroco en la corte francesa. Bueno, pues Magan Magué inicia una relación sensual con la hija de su maestro, y en el comienzo de esta suena una bellísima obra que se llama La Badinage, que se llama La broma, ¿no? La música de Händel, otro compositor del barroco, también ha sido interpretada en ciertos contextos eróticos, más su obra vocal, sus arias. Un ejemplo interesante lo podemos encontrar en la adaptación cinematográfica de Las amistades peligrosas, cuando Valmont, que está interpretado por John Malkovich, en una interpretación que se está llevando a casa, en una casa, ¿no?, como os decía, en un entorno hogareño, del aria de Händel, Ombra Mai Fu, bueno, pues posiblemente inspirado por esa música, él devora con la mirada desnuda a Madame de Tourvel, de quien está enamorado y con quien tendrá un encuentro a posteriori, ¿no? Otro ejemplo más moderno es la película Anticristo de Lars von Trier. Al inicio, en un encuentro mucho más explícito entre los dos protagonistas, pues suena de fondo el aria Lascia Ch'io Y os añado 3 ejemplos más modernos que combinan otra serie de elementos. No sé si os sonará o conocéis la película reciente que se llama El Duque de Borgoña, de Duke of Burgundy. Bueno, lo interesante de esta película tan exquisitamente rodada es que esa monocromía de la música, que tiene esas raíces en el barroco, aunque se combina con otros sintetizadores, ¿no?, pero en los momentos de más excitación se respeta muy bien el color. Es decir, aquí abundan unos colores que son los negros y el marrón anaranjado, que son los que corresponden con esa mariposa, el Duque de Borgoña. Bueno, pues hay una sinestesia, esa concordancia entre esa música, ese sentimiento, el color, ¿no? Está muy conseguido. Bueno, por recordar también al reciente fallecido Ennio Morricone, quizá no es tan conocida la banda sonora que compuso para La noche y el momento. Bueno, pues el tema principal suena en el momento en el que los dos protagonistas tienen un encuentro erótico, y se emplea una música, un recurso del barroco que también es interesante. Los bajos interpretan una nota pedal, es decir, que se mantiene, y por encima los violines interpretan la melodía, que se identifica con una claridad muy obvia con ese afecto, como os decía antes, en este caso el afecto de la pasión, ¿no? Y ya por último, un ejemplo un tanto más heterodoxo, pues la novela 50 sombras de Grey, que literariamente es bastante cuestionable, pero es verdad que hay muchas referencias musicales. Y bueno, en un momento se habla de una obra de Tallis que se llama Spem in Alium. Es un motete del Renacimiento que está pensado para 8 coros. Bueno, a mí me resulta interesante la versión que hizo el Kronos Quartet, por eso la interpretación de esta música con cuerda frotada, y bueno, pues con el cuarteto, que resulta mucho menos intimidante que tener los 8 coros de fondo, ¿no? Bueno, pues ahora lo que quería es, de una manera, bueno, un tanto llevado un poco personal, tocaros una primera frase de ese Spem in Alium siguiendo esos patrones más clásicos, y luego otra versión en la que intento darle más efectos o incluso añadir alguna nota pues que sugiera algo más, que a lo mejor pues nos aparta de ese contexto erótico del que os he hablado. Esto también, como os digo, es muy personal y para gustos, pues los colores, ¿no? Bueno, vamos a por ello, a ver qué tal.